permítanme presentarles a Paula Mónaco. Ella es Premio Nacional de Periodismo en distintas ocasiones. Ella es una periodista dedicada a los derechos humanos, dedicada a la investigación, dedicada a cubrir temas de interés nacional acá en México. Ya lleva algunos años en México, aunque ella es nacida fuera de nuestro país, y que se dedicó a investigar cómo se elaboró esta nueva Fiscalía Especializada en Delitos de Feminicidio en la Ciudad de México, la documentó de manera importante y la lanzó en una miniserie documental en Netflix, 3 capítulos que están ahorita en la plataforma en línea. Paula Mónaco, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por este espacio en Política y Rock and Roll. De Hermosillo, un gusto saludarles hasta allá, a ustedes, a la audiencia, quienes nos estén escuchando. No, al contrario, muchas gracias a ti, Paula, por brindarnos esta posibilidad de platicar y pues muchísimo que decir acerca de la fiscal. El tema que tratas es terrible, no es la primera vez que cubres temas terribles, y a mí lo que me llama más la atención, y te lo digo como alguien que ya pudo acercarse a la serie, es que a pesar de este terrible panorama que nos estás narrando, tienes el tino, me parece a mí, de realizarlo de la manera más poética y más humana posible, de tal manera que sin escondernos la información, sin escondernos el horror de lo que ahí sucede, nos permites como audiencia poder acceder a esto con un nudo en el estómago, pero no con este morbo ni con esta distancia que puede generar el horror, ¿no? Sino que tratas de insertar algo de poesía visual y narrativa que nos permita ir siguiendo la trama, que de otra manera me parece que sería imposible. Entonces, pues con esto yo abro. Platícanos de la fiscal, por favor. Bueno, muchas gracias por tus palabras generosas y por ver la serie también. Pues como dices, es la miniserie documental La Fiscal, es un intento por acercarnos y mirar más de cerca, mirar a profundidad, un tema muy doloroso, pero también muy generalizado y de los varios urgentes que tenemos en un presente complejo en nuestro país, donde las mujeres vivimos acechadas en riesgo de violencias diversas, muchas, frecuentes, y una de ellas es la de que nos priven de la vida de forma muy dolorosa, como se haya identificado en esto que se conoce como feminicidio. Y lo que hicimos y hacemos en este trabajo, un equipo de personas, yo soy solo una parte, pero somos muchos quienes hemos trabajado en la fiscal, es tratar de acercarnos a ese tema para mirarlo más de cerca, para poder mirar en las complejidades, en las distintas capas que pudimos identificar en el tiempo de trabajo, que fueron 4 años, y generar un relato que cuidamos mucho, que no fuera, que no perdiera de vista el horror, pero tampoco fuera inmovilizante, porque también el horror puede ser algo que nos genera un terror que nos aleja, que no nos permite seguir viendo en pantalla, y la clave para hacer esto fue nunca perder de vista lo humano, o sea, nunca perder de vista nuestro ser, lo más humano de nuestro ser, con nuestros errores y aciertos, pero también con lo más oscuro que logra hacer el ser humano al quitar la vida de esta forma a una mujer, y lo más luminoso que puede ser también el ser humano, que esto se ejemplifica en madres que impulsan investigaciones, en amigas que salen a la calle a reclamar por su amiga a quien le quitaron la vida, también a veces en personas que hacen bien su trabajo. Para nosotros fue una apuesta muy importante y muy distinta a lo que estamos acostumbrados a hacer,
no abandonar el contar el lado de las víctimas, pero también atrevernos a mirar del lado de algunos agentes de justicia que intentan cambiar el sistema. Claro. La fiscal es una suerte de memoria de lo posible. Estoy muy consciente y estamos muy conscientes de que no todas las fiscalías son así, que es una excepción, grabamos un tiempo excepcional con personas excepcionales, pero por lo mismo creemos importante generar ese documento. Si fue posible que una fiscalía investigara de ese modo, nos preguntamos por qué las demás no lo hacen. Claro, y precisamente, precisamente Paula, es un documental que se puede leer de muchas maneras. Se puede hablar que es una serie biográfica también de la historia de Sayuri Herrera, una activista universitaria que termina siendo licenciada en Derecho, defensora de derechos humanos desde la parte de la abogacía, y que concursa para ser la primer fiscal de la Ciudad de México. Llega a ese puesto no sin impedimentos, no sin estigmas por parte de quienes se dedican a la carrera judicial. Incluso le renuncian ministerios públicos que no quieren trabajar con ella, y a final de cuentas logra armar una fiscalía, no solo ella, sino una serie de personas que creen en ese proyecto, como bien lo señalas, que parece que está actuando bien, que parece que lo está haciendo de la mejor manera posible. Me llama la atención las policías de investigación que salen ahí, las mujeres policías que también tienen su lado humano, que también lo exponen, lo trabajan en esta serie, que lo logras documentar, y esto de alguna manera da esperanza, precisamente no solo en el tema del feminicidio, sino en el tema de la justicia en el país. Uno pensaría que a partir de ver este documental, la justicia puede mejorar en México, y solo es cuestión de voluntad, que parece que falta en muchos lados, pero ahí se dio, ¿no? Sí, creo que lo que está señalando es muy importante. O sea, este documental se llama La Fiscal en Bajas, en minúsculas, porque no es un intento de oda a una figura de poder o de gobierno, sino es un retrato de una persona, la fiscal como quien hace un trabajo, como la maestra, como el carpintero, la panadera, el barrendero, o sea, pensando en los seres humanos que intentan mover al mundo. Y de entrada, eso creemos que es muy importante, porque de alguna forma es como ponemos la mirada, sí es tratando de no exaltar, pero tampoco minimizar esos esfuerzos que hacen las personas. Y no es solo ella, no, por eso no se llama Sayuri la serie. Ajá. Es también un equipo, y es la importancia de conformar equipos, y como tú bien dices, se puede ver que a veces cuando se juntan los esfuerzos, Ministerio Público, policías de investigación, e incluso junto con las familias, se puede investigar y se puede echar a andar la oxidada maquinaria de la justicia. Y sin duda son los impulsos de las personas las que mueven a esto. A mí me gustaría, después de este proceso de 4 años, poder decir las instituciones pueden cambiar, pero bueno, no me atrevo a ser tan optimista. Lo que sí puedo decir es que las instituciones son las personas que las ocupan en cada momento, y que a veces se puede mover esas instituciones desde el impulso de personas que tienen la capacidad, la formación y también la decisión, la entrega personal del corazón para llevar las cosas adelante, y el respaldo de una voluntad política, porque también tiene que haber en esas cadenas verticales de mando quienes autorizan y sostienen y respaldan el trabajo de esos equipos. Y sabes que sí, soy muy consciente que es excepcional ese tiempo, pero también creo, al asomarme hacia adentro de esta fiscalía y atreverme a asomarme a las instituciones, que hay algo que podemos empezar a buscar y a mirar de otro modo, que debemos buscar y mirar de otro modo, que es a las personas que están intentando cambiar las cosas. Vivimos un tiempo mucho en el mundo de guerras televisadas en tiempo real, y la indiferencia
se mantiene, y también en nuestro país vivimos un tiempo de más de 10 mujeres privadas de la vida cada día, 136.000 personas desaparecidas en democracia, y es un tiempo muy oscuro que yo creo requiere que lo intentemos todo y que intentemos nuevas miradas, nuevas formas, nuevos trabajos, y para mí es esperanzador ver a estas personas que intentan cambiar a la institución más reticente, que es la de la justicia en México, porque somos el país de la impunidad, pero también me hace pensar que a lo mejor hay miles de sayuris por ahí, personas que están intentando hacer de este país, de este mundo, lugares más justos y más habitables, y ojalá se puedan ver retratados de algún modo en esta serie y encuentren fuerza para seguir peleando a contracorriente, y también encuentren deseos quienes están dudando de sumarse a esos esfuerzos, porque creo que también hay que ir haciendo equipo en todas partes, en donde podamos, para salir de esta oscuridad, de este presente tan doloroso y tan complicado. Claro, y Paula, tú ganas el Premio Nacional de Periodismo en 2019, lo vuelves a ganar en 2021, precisamente a trabajos de investigación y a trabajos de víctimas, a trabajos de derechos humanos. Tú te formas en el periodismo escrito, te metes al periodismo de investigación, una especie rara en toda la historia del periodismo, pero mucho más en la actualidad, en donde los medios prefieren la inmediatez, y es muy, muy raro que alguien se atreva a invertir económicamente, porque se requiere dinero para la investigación, para un proyecto de largo calado. En algún momento en estas investigaciones te conocimos a nivel nacional, te fuiste muy visible con un excelente texto que viene de tus investigaciones periodísticas, que es el libro Ayotzinapa, Horas Eternas. En este libro, que además, que cosa rara que suceda en los libros, ha tenido que ser reeditado en distintas ocasiones, precisamente por su importancia histórica, y este mismo libro, tengo entendido, esta investigación es la que te abre la puerta para meterte en el mundo del audiovisual, para no solo hacer la investigación periodística en escrito, ya en medios, en revistas, en periódicos, en medios digitales, sino además hacerlo en libro y después trasladar esta narrativa a lo audiovisual, que es, me parece que donde inicias en esta carrera, incluso con una plataforma mediática importante como Netflix, ¿no? Bueno, te agradezco todo lo que has estado investigando, pero sí, ese libro, antes que nada decir que el libro de Ayotzinapa, Horas Eternas, que se ha editado aquí en Argentina, está ya de acceso gratuito, está en PDF en el sitio web de la Brigada para Leer en Libertad, junto con otros, creo que ya van más de 300 libros de descarga gratuita que edita la Brigada para Leer en Libertad, entonces ahí hay mucho para consultar, y creo que es interesante que se asomen ahí a ver eso, porque hay muchas cosas que se pueden leer en ese espacio. Como dices, ese ha sido uno de los trabajos que he hecho más, que he dedicado más tiempo, esfuerzo, y que también a lo mejor más visible por ahí, aunque no el único. Soy periodista independiente, yo trabajé 8 años como reportera de planta en el periódico La Jornada, como auxiliar de redacción y como reportera. Luego trabajé en los medios públicos de Sudamérica, en la cadena multiestatal Telesur y en los medios públicos del Ecuador, siendo corresponsal del Telégrafo. Vivo aquí en México hace 22 años y toda mi carrera periodística la he hecho aquí. Claro, incluso eres parte del colectivo interesantísimo, muy respetable, de periodistas independientes, que se llama Periodistas de a Pie, ¿no? He participado y colaborado. No soy integrante de Periodistas de a Pie, pero sí he publicado en la red de Periodistas de a Pie varias veces, y es sin duda una casa en donde siempre me reciben y me acogen con mucho cariño. Y bueno, mucho del trabajo que he hecho en los últimos 10, 15 años ha sido desde la independencia, como freelance, mucho de temas de desaparecidos, fosas clandestinas, familias que buscan, tortura, detenciones arbitrarias, distintos temas de violaciones graves a derechos humanos. Y fíjate que no fue exactamente lo de Ayotzinapa, pero sí desde hace 15 años
Trabajo tanto en texto, en escritura, como en la industria audiovisual, y he participado en muchos proyectos propios y ajenos. El de Ayotzinapa que mencionas se llama Los Días de Ayotzinapa, está en la plataforma de Netflix. En ese hice la producción local aquí en México, y bueno, fui entrevistada por la cobertura que había dado, pero sí he hecho varias otras cosas. Mucho de mi trabajo está reunido en un sitio web que es paulamonacofelipe.com, que ahí se pueden encontrar distintas cosas. Habitualmente publico en la revista Gato Pardo, y trabajo en documentales sobre todo, pero también en películas de ficción, distintos formatos y espacios. Soy una periodista que tiene la fortuna y el privilegio de poder trabajar en lo que quiere. Cuento las historias que quiero contar, y voy buscando y tratando de encontrar lugares donde puedan ser narradas. A veces esto es audiovisual, a veces esto es texto, y también en los últimos tiempos un área donde he hecho algo es en podcast, en audio. Hicimos un podcast que se llama Veracruz de los Silencios, que está en todas las plataformas gratuitas, y que es un podcast de crímenes reales, y ojalá y se animen a escuchar. No, que claro, y interesante, qué bueno que nos lo compartes. Por acá lo vamos a checar, y si es posible lo vamos a programar también por acá en la radio, si nos lo permites. Y con mucho gusto. Paula, como periodista, obviamente que uno trabaja con sus temas de interés, obviamente que uno le imprime su visión, obviamente que uno trata de descubrir cosas y compartirlas. Esa es la labor que tenemos todos los periodistas, así sean los de espectáculos o los de deportes, todos estamos trabajando sobre esa línea, pero tú decides meterte en el lado más oscuro de la vida en México, que son precisamente las desapariciones, los homicidios, las desapariciones forzadas, las ejecuciones. Tú vienes de una historia de una Argentina golpista, se acaban de cumplir 50 años, por cierto, del golpe en Argentina. Conoces también esta búsqueda de la justicia en distintos rincones de América Latina, y acá en México te terminas convirtiendo no solo en narradora de estas historias, sino, me parece a mí, a través de los trabajos que has hecho, sobre todo el descubrimiento que nos haces contextual de Ayotzinapa, en una pieza clave para la resolución de la verdad y para la búsqueda de la justicia, de los derechos humanos. Me llama la atención una frase que hay en La Fiscal, que se repite en distintas ocasiones, que la justicia para una es la justicia para todas, pero la injusticia para una también se convierte en la injusticia para todas. Algo así se puede resumir lo que te mueve, no solo en este tema de La Fiscal, de los feminicidios, sino en los otros trabajos en los cuales te metes a explorar. Sí, yo siento que hay pues distintas razones por las que podemos decidir hacer lo que hacemos. Y en mi caso, bueno, un poquito tienen que ver con el lugar desde donde yo consigo el periodismo. Creo que el periodismo es no solo la obligación de informar, sino tiene desde sus inicios como oficio un sentido social muy fuerte, y en tiempos de injusticias como las que vivimos, de muchas injusticias muy diversas, porque creo que la pobreza también es una injusticia. Una de las cosas que nosotros como periodistas podemos hacer es intentar documentar lo que ocurre, y me sumo a ese esfuerzo en el que somos muchos. Creo que los capítulos más oscuros y complejos de la historia reciente de México, aún cuando el poder ha intentado silenciarlos, ocultarlos, disimularlos, se han conocido a través del trabajo de periodistas, y eso es, creo, algo muy importante de nuestro presente. El periodismo en México ha aportado mucho a la verdad, a la justicia, a la democracia, como le queramos llamar, y creo también que otra de las razones por las que hacemos o hago lo que hago tiene que ver con las ideas de justicia. Yo creo
en muchas formas de justicia, no solamente la justicia pensada como una sentencia en tribunales, que es importante, que creo que hay que caminar hacia allá porque son como los parámetros de lo que se debe, lo que no, lo que se permite y lo que no hace en un tiempo de un país, pero también creo que hay un montón de formas de justicia posible y, por ejemplo, hay justicia simbólica en la memoria, en lo que se recuerda y lo que no, en la construcción de las narrativas, de cómo se cuenta un tiempo, en cómo se disputa un relato oficial o se pone en duda desde la sociedad y el periodismo somos parte de la sociedad. Y en el caso, fíjate, de la fiscal creo que podemos ahondar y profundizar bastante en esta idea de justicias posibles, que claro, creo que nos dan muchos ejemplos muy claros de distintas dimensiones que puede tener la justicia. Y una de ellas es que se investigue como se debe investigar, que se investigue con todo, con exhaustividad, con recursos, pero también con decisión, que se atienda de formas dignas y respetuosas a la familia, que no se caiga en presiones del poder económico y político. Es decir, una sentencia es algo muy deseable, pero no lo es todo. Creo que la justicia tiene muchas más texturas y capas y niveles, y hay que pelear por lograrlas a todas y hay que exigir que se nos provea de todas. claro. En tu serie documental en la cual participas, efectivamente no eres la única participante, eres una de las voces importantes en la fiscal, pero es todo un equipo de trabajo. Abren la serie con cifras aterradoras, con cifras visuales también aterradoras, porque pasan una toma a un gran archivo de expedientes apilados, que nada más de verlo da ansiedad de por dónde se puede abordar esto, de que es imposible abordarlo. Y por otro lado, la serie se dedica a narrar también historias de éxito, tanto en que sí se puede trabajar bien, como en que sí las familias pueden de alguna manera llegar a sanar o procesar el hecho del feminicidio de una familiar a través de la consecución de la justicia. Hay una frase muy poderosa que aparece por ahí, en donde dice una de las protagonistas, hija de una mujer asesinada por feminicidio, que dice que no se puede sanar si no hay justicia, que la mejor sanación o la mejor terapia, no recuerdo cuál es la palabra que utiliza, es la justicia, que si no hay ese simple elemento, sigues envuelta en esta dinámica de por qué, cómo y todo esto, y ella de alguna manera le ayuda a pasar página, y tú lo narras junto con el equipo. Por todo esto que nos dices y por la narrativa que tiene la fiscal, tendría que preguntarte, y discúlpame que me salga un poco de la fiscal y me meta en la terrible realidad de todos los días. Acaba de venir el relator de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas acá a México, estuvo en algunos países de América Latina. Se armó una controversia con el gobierno mexicano, esto que decías de cómo se cuenta las realidades del gobierno, cómo se cuenta las realidades de otros lados, qué se cree y qué no se cree, y se armó una controversia, me parece mucho más en la sociedad civil que entre estos dos actores, que a final de cuentas parece que han terminado entendiéndose, derechos humanos de la ONU con el gobierno mexicano, sobre la situación de las desaparecidas, de los desaparecidos en nuestro país. Pero esto también lo ligo con otra cosa, que es la que te quiero preguntar fundamentalmente, ligado a esto de las desapariciones y los derechos humanos en nuestro país, y es la cuestión del periodismo. Mucho se ha hablado en los últimos años que México es uno de los países más violentos para ejercer el periodismo, y mucho se ha dicho en distintas plumas y distintos analistas que hoy es peor ejercer el periodismo, que este gobierno no acepta la crítica, que además se ha estigmatizado a los periodistas y que es imposible hacer un trabajo crítico en el periodismo en la actualidad, que incluso pones en riesgo tu vida. Tú ya llevas bastantes años en México investigando en distintos gobiernos e investigando temas muy sensibles.
¿Cómo ves esta situación, que de por sí es terrible el periodismo en nuestro país, pero comparándonos con nuestro propio país en un pasado reciente? ¿Estamos mejor, estamos peor? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos parados? Platícanos, por favor. Bueno, son muchos temas y no sé si puedo responder yo a todos, no sé si soy la persona para responder todo esto que me estás preguntando. De entrada aclarar que... Pero tú como periodista... Gigante. Sí, perdón, tú como periodista, ¿cómo te sientes hoy en día con respecto a cómo te sentías hace 10 años, por decirlo de alguna manera? Yo creo que no podría decir que el ejercicio de la prensa hoy es peor o más peligroso o más complicado que hace 10 años. No me animaría a decir eso, me parece que faltaría la verdad. Uh-huh. No creo que no exista libertad de prensa en nuestro país, porque creo que ese concepto tiene que ver con la represión de expresiones y la persecución política, encarcelamiento, torturas, desaparición o asesinatos de periodistas desde el poder y el gobierno por realizar su trabajo, algo que ocurre en las dictaduras, en los periodos represivos, pero que no ocurre en el presente. Me parece que no vivimos ni tiempos de censura, ni tiempos de una persecución que pongan en riesgo nuestra vida desde el poder político. Eso creo que es muy importante señalar. Primero, yo como periodista lo digo muy a título personal. No hablo ni por la serie, ni por el equipo que trabajó acá. Esto es como una opinión de otro tema. Sí, claro. Y de hecho, por ahí te lo preguntaba. Ajá. Sin embargo, también reconozco que se ha abierto la discusión pública y no me parece menor, más allá de toda la discusión que hay en torno de la conferencia matutina de la presidenta y de antes del expresidente. Creo que es un ejercicio que a mí personalmente me parece más un ejercicio democrático que represivo. Yo fui periodista en este país en sexenios anteriores donde no se nos permitió en 6 años nunca hacer ninguna pregunta a los presidentes de turno. En el caso de Enrique Peña Nieto no podíamos estar ni siquiera a una distancia menor a X cantidad de metros que nos instalaban en las conferencias. Entonces yo creo que en ese sentido no es un retroceso, sino un avance. Ahora, el tema de la violencia en contra de periodistas perpetrada desde otros actores que a veces son el poder político y otras veces son un cruce del poder político con organizaciones criminales e incluso con responsabilidad de sectores privados. Eso sí no ha podido ser ni contenido, ni frenado, ni retraído. Nos siguen matando, nos siguen amenazando, nos siguen persiguiendo a los periodistas, y no a mí, a quienes trabajan en distintos estados, a quienes están en medios comunitarios o independientes, sobre todo, no en los llamados grandes medios o medios de carácter más comercial. Mis colegas que están en el territorio son quienes viven y trabajan bajo riesgo. Eso no cambia y sigue siendo igual. Tristemente, hubiéramos querido que con el cambio de gobierno hubiera mejorado y eso no lo han logrado detener, como no se han logrado detener las desapariciones de personas. Y creo que la cifra sigue aumentando. Me parece políticamente desatinado y no encuentro la razón por la cual la presidenta y su gestión intentan otra vez rasurar el padrón de personas desaparecidas en vez de enfocar los esfuerzos en fortalecer a las instituciones que ya existen y que estaban vaciadas, como la Comisión Nacional de Búsqueda, y llevar la discusión a lugares que creo que son bastante poco fértiles. No considero que estemos, son dos temas muy diferentes. Uh-huh. Y complejo narrarlos al mismo tiempo o abordarlos yo al mismo tiempo, la situación de la prensa y la situación de las desapariciones. México vive una crisis por desaparición de personas que no empezó ahora, que lleva varios sexenios, que ninguno de los sexenios gobiernos ha logrado detener. Creo que eso es innegable. Rasurar el padrón me parece no es la solución, más bien es seguir trabajando y buscar, entre otras cosas, la justicia, igual que en el caso del periodismo, que creo que detener los asesinatos de periodistas, como detener las desapariciones de personas, requieren un montón de políticas integrales, pero yo confío mucho
en la justicia como un modo de lograrlo. Espero de verdad que podamos avanzar hacia justicias posibles, porque creo que es la única, no la única, la forma más efectiva de inhibir la comisión de ciertos delitos. Porque si no, el mensaje es muy claro: puedes hacer lo que sea, al cabo que nunca pagarás por eso, nadie pagará por eso, no se investigará. Y no lo digo como desde un afán punitivista en sí, sino que la idea de justicia exista en un país. Creo que eso cambia mucho a que exista la posibilidad de justicia o no. Y por eso también, y ahí sí vuelvo a la fiscal, nos pareció importante cuando Sayuri Herrera concursó para ese cargo, cuando ganó ese cargo, y pudimos ver cómo ella trabajaba, porque empezamos a creer de nuevo, al menos un poquito, en un lugar muy acotado, en un tiempo muy acotado, entre 2012 y 2025, 2020 y 2025, en la posibilidad de justicia. Y creo que eso lo cambia todo. Y como nosotros pudimos abrir esa ventanita y ver hacia adentro, quisimos que esa ventana se pudiera abrir desde otros lugares, para que las vieran otras personas y que hoy se asomen a esa miniserie y puedan observar con sus propios ojos algo que normalmente no se puede ver, que es cómo se trabaja dentro de una fiscalía, cuando sí se trabaja, y puedan también tener acceso a esa memoria de lo posible. Claro, y no me gustaría salirme de aquí de México, nada más me recordé una nota que leía temprano en la prensa internacional acerca de que el gobierno de Javier Milei ha prohibido el acceso de la prensa a la Casa Rosada, acusando posible espionaje en algunas personas. No aclara si es la prensa o no es la prensa, pero con ese pretexto decide ya no dejar entrar a la prensa, hablando de lugares en donde la prensa está siendo atacada desde el poder de maneras diversas, ¿no? Pero regresando a México, a mí me llamó mucho la atención este encontronazo, esta controversia entre la ONU Derechos Humanos y el gobierno mexicano, que me parece a mí, es mi percepción muy personal, lo digo claramente, lo he estado diciendo acá, que se ensució demasiado la conversación por otras voces y no necesariamente por la del gobierno y la de derechos humanos, e incluso los colectivos de activismos muy serios, y se llenó de declaraciones, frases y malentendidos o bien entendidos, pero se sobredimensionó este pleito después de la visita del señor Tucker, se me fue el nombre, ahorita lo voy a recordar, del relator de derechos humanos, y el encuentro con la presidenta. Me parece que por fin hoy vamos a poder hablar de los documentos, vamos a poder hablar de los datos, vamos a poder hablar de qué hacer hacia el futuro, y ya se quitó como este velo de humo mediático que estaba alrededor de este tema. Espero que así sea, pero me parece que desde el informe de desapariciones del gobierno federal, el informe de la ONU Derechos Humanos, no hemos logrado hablar del tema con seriedad y con contexto, y nos hemos quedado únicamente con las frases que dan ganancia mediática hacia uno u otro polo de que la prensa quiera manejar, ¿no? Pues, mira, creo que siempre que se abra la conversación pública es bueno. A mí personalmente me interesa y me atrae más el debate que la falta de debate. Y creo que seguramente hay muchas voces a favor, en contra, y quienes lo leen de forma maniquea, de que una cosa es pro gobierno, que la otra cosa es antigobierno, que todo es blanco, todo es negro. Yo creo que una de las cosas interesantes del tiempo que nos toca vivir es que tenemos mucho acceso a información, a distintos canales y fuentes de información para formar nuestras propias visiones críticas de nuestra propia, digamos, perspectiva de todo, tener una visión crítica y propia. Entonces, siempre me parece mejor, aun cuando haya desinformación, aun cuando haya malentendidos y manejos de distintos lados que intentan llevar agua para su propio molino, me parece siempre mejor que haya debate a que no exista.
Y en este caso creo que se genere tanto debate en torno de la visita de un funcionario de Naciones Unidas, el relator, de lo que habla en realidad es de la crisis grave en tema de desaparición de personas, la acumulación de décadas. En México tenemos el primer desaparecido registrado en 1969, el profesor Epifanio Avilés Rojas, educador más que profesor, en el estado de Guerrero. Y hubo cerca de 1.000 personas desaparecidas por razones políticas, sobre todo en la década de los años 70, aunque también en años posteriores. Y todos estos casos están en la absoluta impunidad. Yo creo que eso no puede no leerse como un antecedente y como un cimiento del presente de desapariciones masivas en el país, de miles y miles, 136.000, se dice muy fácil, pero son cientos de miles de personas afectadas, hijos, madres, hermanas, esposos, abuelos, tías, tíos, familias, oficinas, escuelas, donde faltan esas personas y es algo que no puede ser ni botín político para unos ni para otros. Todos nos podemos informar, buscar formar nuestro propio criterio y sobre todo frenar las mezquindades Claro. de otros. Creo que aquí la labor de buscar y encontrar está en las instituciones, en los estados, debería estar, aunque muchas veces son las familias, la mayoría de las veces son las familias quienes encuentran, pero también la sociedad, nosotros tenemos cosas que hacer, tenemos cosas que podemos lograr, que son la no indiferencia, que es la memoria, que es el exigir y empujar las exigencias para que las familias no caminen solas y para que las y los desaparecidos de verdad nos falten a todos, demostrar que sí nos faltan a todos, y no solo cuando tenemos la desgracia de que empiece a ocurrir dentro de nuestro propio hogar. Solo en el momento que cambie, que deje de ser un asunto privado, que lo vivamos como una situación pública, creo va a poder empezar a moverse la maquinaria para frenar esto. Y en eso hay mucho que exigir al Estado, pero también cosas que hacer desde nuestro lado, desde la sociedad, es de todos los lados más bien. Creo que hay que intentar cambiarlo todo porque es muy urgente. Claro, acá no puede haber más de esto. Acá en Sonora, durante una protesta estudiantil en los años 80, 90, y permaneció esta barda pintada por unas 2 décadas, ya la borraron hace tiempo, pero a mí me encantaba una barda que había pintada acá en el centro de la ciudad, en donde algún estudiante puso con graffiti por un cambio de sistema, y alguien meses después le agregó 3 puntos suspensivos y le puso solar. Por un cambio de sistema solar, era ya lo que se pedía para cómo estaban las cosas, y a mí me parecía una barda que se debió haber dejado enmarcada ahí para la historia. Es tan compleja la situación que tenemos que entrarle todos. Paula, me encantaría seguir platicando contigo de muchísimas cosas, pero regresemos a la fiscal para ir cerrando. Y en primer lugar, ¿por qué debemos ver la fiscal, o por qué nos invitas a ver la fiscal, tú como parte del equipo de creación de esta serie documental? Les invito a ver la fiscal, creo que porque puede ser un modo de acercarnos a un tema del cual hablamos mucho, pero por distintas razones pocas veces abordamos a profundidad, por una suerte de autocuidado, pero también por miedo al dolor que se mete cuando ves estas historias, y hemos intentado contarla de una forma que no pierda nunca de vista la mirada humana sobre quienes retratamos, y pensando también en quienes vean esto. O sea, hacer la fiscal es una miniserie documental que aborda temas dolorosos, pero que intenta no regodearse ni en el morbo ni en el dolor solamente. También muestra lados muy luminosos del ser. Yo quiero y espero que así sea. Y por otro lado,
les invito a que se asomen a ver la fiscal, porque creo que tenemos que mirar para pensar y para discutir, para tener elementos para abrir discusiones. No es una docuserie que intente convencerte de nada, al contrario, pretende mostrar cosas que ve para que cada quien forme su opinión, su criterio, y a partir de ahí abonar a la discusión pública, que en definitiva es la forma de tratar, de pensar el mundo que habitamos, qué está bien, qué está mal, qué queremos, qué permitimos y qué no. Entonces, ojalá se animen a verlo. Lo hicimos con mucha convicción de que se pueden contar casos de crímenes reales, este género tan popular del true crime, pero sin caer en el morbo. Lo intentamos, espero lo hayamos logrado, pero está hecho sobre todo con esa intención de no ser morbosos, de ser respetuosos y cuidadosos de la dignidad de las personas vivas y fallecidas. Claro. De cuidar también esa parte. De entrada están cubriendo un tema que de por sí ya incluye un hecho terrible, que es una muerte, un asesinato y más correctamente llamado un feminicidio. No estamos hablando de una desaparición en donde existe la esperanza de encontrar con vida a la persona, no estamos hablando de agresiones físicas, sexuales o de cualquier tipo en donde puede existir una posibilidad de sanación y de recuperación de la historia de vida, sino estamos hablando de coartar la vida de una persona por ser mujer y porque algún hombre se siente dueño de esa vida. Es más o menos la narrativa que conocemos de los feminicidios. Sin embargo, sí me llamó la atención que hablan de todo lo que hay alrededor de este feminicidio y de cómo sí las familias y el entorno necesitan esta sanación. Y algo que me llamó mucho la atención, tal vez estoy hablando de la cosa más boba que tiene la serie, porque a veces es bueno hablar de lo importante, pero a mí me gustan mucho las cuestiones artísticas, poéticas. Hay unas tomas maravillosas, hay una fotografía muy bonita dentro del horror de las moscas, de la basura, de la sangre, de todo lo que pudiera haber. Hay paisajes, hay sonrisas, hay cosas por el estilo, y hay muchos perros. Hay muchos perros de la calle, hay muchos perros de las casas, pero hay muchos perros felices jugueteando que nos permiten, o por lo menos a mí como espectador, me permitieron pues guardar un poquito de esperanza, sonreír, darme cuenta del lado humano a partir de lo no humano que son los caninos, ¿no? ¿Cómo se toman estas decisiones en temas tan fuertes, Paula? Porque tú le entraste seguramente a alguna de estas decisiones. Bueno, de entrada creo que no es un retrato que pretenda ser bonito en sí, sino más bien como fiel a la realidad. Toda esta historia transcurre en la Ciudad de México, y la Ciudad de México tiene cosas muy terribles, pero también es una ciudad muy fascinante, por otro lado, en la que habitamos y a la que amamos. Entonces la ciudad es una suerte de no solo telón de fondo, sino también como personaje secundario en esto, y la forma en cómo abordarla. Ese sí es trabajo en específico de mi compañero Miguel Tobar, que es el director de fotografía y el fotógrafo principal de este proyecto, y junto con él Cristian Palma, el Pida Nicú, han sido también parte de la fotografía. Y lo que intentamos es justamente eso que te digo, que fuera un retrato fiel a la realidad, no embellecer porque sí, pero tampoco enrarecer y afear a la ciudad necesariamente. Justo me decía una compañera defensora de derechos humanos de migrantes que lo vio, que le había parecido una decisión muy atinada y que le gustaba que no mostráramos a México en sepia, que es como una tendencia, sobre todo de producciones extranjeras, de producciones que tienen que ver con temas dolorosos. Está el dolor, pero también están las funciones de vida, está lo que nos mantiene en pie, está lo que nos gusta y amamos nuestra ciudad. Entonces, bueno, intentamos como hacer retratos y también a esa parte.
No, claro, y yo también... muchísimo la entrevista, te Sí, tengo que dejar, no, claro. llego a donde tengo que ir. Adelante, Paula, que estés muy bien, muchísimas gracias y gracias por el trabajo periodístico que haces día a día. Muchas gracias a ustedes por el interés, por la mirada tan detallada y generosa con este trabajo que hicimos durante 4 años, junto con la compañía de Proactives que encabeza Diego Enrique Osorno, y con Pedro G. García de la Cachín, y un equipo grande de personas que trabajaron para que la fiscal sea esta serie que pueden ver. También el equipo documental de Netflix Latinoamérica, encabezado por Bernardo Loyola, ha sido fundamental en esta, no solo que sea posible la serie, que llegue a encabezar la búsqueda ciudadana Netflix, sino también que tenga ese cuidado y ese respeto que tiene. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paula, y que llegues con bien a donde vas. Gracias y saludos a toda la audiencia. Gracias Por el espacio. Gracias, Paula Mónaco, periodista argentino-mexicana, ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 2019, en 2021.